Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa 12 del 2023 de Al Carajo. Bienvenidos y bienvenidas. Noticias, política, música y cultura de América Latina y el Caribe en este ciclo, temporada número 14. Mi nombre es Pablo Bin. Tiro título para empezar este viaje. Volvió el zapatismo. En realidad nunca se fue el zapatismo en el sur de México, pero cierto es que desde hace largos años el movimiento que tuvo tanta visibilidad en la década de los 90 quedó bastante silenciado a nivel regional y a nivel internacional, mediáticamente hablando, aunque las comunidades, aunque los caracoles, aunque la resistencia siguió en esos territorios del sur mexicano, en el estado de Chiapas. En esta emisión de Al Carajo vamos a visibilizar actualidades de ese proceso que continúa con el llamado Encuentro del Sur-Sureste, un congreso realizado en San Cristóbal de las Casas, donde repicaron las voces campesinas e indígenas en línea con aquellos postulados del subcomandante Marcos de los 90 y de Emiliano Zapata en los orígenes de las luchas revolucionarias. Vamos a compartir una cobertura especial desde el territorio, como nos gusta hacer aquí en este programa, en propia voz, en contacto con los compañeros y compañeras de esta región de nuestra América. Además, para este viaje hay más títulos, hay más contactos y hay más contenidos. Estaremos desarrollando la información en instantes nada más. También vamos a tener historia con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, integrante de lujo de este programa, investigador, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, docente de las universidades públicas en el continente. Y también vamos a tener contenidos culturales y artísticos que hacen a la identidad con Mavi Sosa. Con ella leemos Memorias de un cimarrón, libro del cubano Miguel Barnett, que es la voz literaria elegida en esta temporada. Una novela que es una denuncia de resistencia contra la esclavitud. Mavi también nos va a presentar canciones y recetas de los platos de las comidas, también de los tragos y de los postres de las distintas regiones y los distintos pueblos de la América profunda. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram con el nombre del programa Al Carajo Radio, así lo pueden encontrar. Tenemos un canal de YouTube en el cual hacemos las emisiones en vivo de cada uno de los capítulos de esta temporada y también está disponible el archivo de este año y de todos los años anteriores con material histórico. Y por vía radial sonamos durante la semana y el fin de semana en distintos días y horarios en alrededor de 50 emisoras comunitarias, populares, rurales y también en radios universitarias y radios públicas en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Todo lo originamos desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina,
para llegar a todos los rincones de la patria grande con las radios hermanas, con los colectivos sociales, con las organizaciones, con esta contraagenda política y comunicacional. Empezamos ya a desarrollar los primeros temas, recorrida por distintos puntos cardinales del continente, primeros contenidos del sumario para empezar a viajar en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Brasil, el gobierno de Lula relanzó la reforma agraria. El ministro de Desarrollo Agrario del país sudamericano, Paulo Teixeira, anunció la puesta en marcha de una serie de programas destinados a la redistribución de tierras que se encuentran catalogadas como no productivas, las cuales serán entregadas a familias campesinas. Además, se dispuso la oferta de financiamientos y asistencia técnica para las familias productoras y el fomento a las cooperativas agropecuarias a través de beneficios estatales. Estos posicionamientos, que cambian radicalmente las políticas del anterior gobierno de Jair Bolsonaro, que eran beneficiarias directas de los agroexportadores concentrados, fueron expresados por el funcionario en el marco de un encuentro llamado Feria por la Reforma Agraria, convocado por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, donde asistieron altos funcionarios del gobierno del Partido de los Trabajadores. Junto al ministro Teixeira estuvo también el vicepresidente Gerardo Alckmin, quien destacó la importancia del MST en la lucha por la reforma agraria y como productor de alimentos sanos dedicados al mercado interno y a aportar para garantizar el derecho a llenar la mesa de los más desfavorecidos y desfavorecidas de todo Brasil. Al Carajo. En Uruguay denuncian crisis hídrica y piden acciones urgentes al gobierno. El sindicato de la empresa de obras sanitarias del Estado advirtió una situación de emergencia causada por la sequía que afecta al río Santa Lucía, de donde se tomaba la provisión de agua para abastecer la red de la ciudad de Montevideo y su zona metropolitana. Ante esto, los trabajadores informan que se está utilizando agua del Río de la Plata, la cual es de menor calidad para el consumo humano por tener una carga sódica mucho mayor. Por su parte, las sociedades médicas del país recomiendan que no se consuma el líquido en esos territorios, especialmente a quienes tienen enfermedades preexistentes y comorbilidades. En un pronunciamiento, el gremio de obras sanitarias acusa a la gestión del presidente Lacalle Pou de no estar comunicando e informando correctamente a la población sobre esta problemática. Entre otros puntos, piden que se elaboren planes de contingencia para llevar agua potable a las zonas donde se requiera el recurso y que se tomen decisiones de fondo que permitan construir infraestructura para garantizar el agua potable como un derecho constitucional de todos los uruguayos y uruguayas. Al Carajo. En Guatemala cerró definitivamente el medio gráfico El Periódico, denunciando persecución del gobierno. El diario del país centroamericano se despidió de sus lectores en una emotiva última edición digital que llevó como título de tapa la frase "Decimos no al poder". Allí volvieron a acusar fuertes presiones de las autoridades y un ahogamiento económico que hizo imposible seguir sosteniendo su trabajo. La redacción del periódico había sufrido un violento allanamiento en verano pasado, cuando además fue detenido su director, Jorge Rubén Zamora, acusado de lavado de dinero. Zamora, que todavía está preso, denunció en la editorial de despedida que bajo el gobierno del neoliberal Alejandro Yamatei, Guatemala sufre una regresión política hacia un fascismo tiránico y se autodefinió como un perseguido y un detenido de conciencia. En tanto, organizaciones de prensa locales e internacionales condenaron la situación, denunciando la violación de la libertad de expresión por parte del actual gobierno guatemalteco. Al Carajo. En Ecuador denuncian ilegalidad de la muerte cruzada y disolución del Parlamento invocada por el presidente Lasso. Sectores opositores, abogados y juristas advirtieron que la medida, que incluye la convocatoria de elecciones generales anticipadas para fin de este año, es inconstitucional. El argumento es que no existe conmoción social ni crisis interna, causales que indica la Carta Magna, sino un legítimo proceso de juicio político que el mandatario evita forzando este recurso. Ante esto, distintos espacios políticos, como el derechista Partido Social Cristiano, anunciaron que presentarán demandas ante la Corte Constitucional para que se emita una cautelar suspensoria.
Por su parte, el bloque de la Revolución Ciudadana aseguró que Lasso está rompiendo la Constitución en una acción desesperada, pero que lo positivo es que el pueblo podrá sacar al presidente por vía del voto en las elecciones adelantadas. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leónidas Issa, líder de la organización, denunció que lo hecho por Lasso es un autogolpe de Estado y se declaró en vigilia permanente. Nos declaramos en vigilia permanente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano y de la democracia de este país. Demandamos a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera inmediata, apegado a la norma constitucional vigente, en garantía de los derechos del orden democrático y del pueblo ecuatoriano, y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional. Exigimos a las Fuerzas Armadas respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos constitucionales. Nos preocupa enormemente y nos sorprende la actitud de la fuerza pública en este momento, que elige respaldar a un presidente caído y a una parte minoritaria de la sociedad que no sobrepasa el 8, el 10%, y da la espalda al 90% de la sociedad que exige un cambio urgente del rumbo del país. Le responsabilizamos a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de cualquier atentado contra la ciudadanía, contra las organizaciones, contra los derechos y contra los intereses de la nación. Rechazamos categóricamente la injerencia de la embajada norteamericana y la diplomacia alineada con las políticas neoliberales en contra de la soberanía del Estado ecuatoriano. Las decisiones del Ecuador les corresponde tomar a los ecuatorianos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Una mirada al sur desde el sur. Pablo Milanés canta a José Martí. Mi verso es como un puñal. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las venas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir. José Martí, escritor, pensador, político y revolucionario cubano, en Al carajo ahora, 19 de mayo de 1895, aniversario de su fallecimiento y de su paso a la inmortalidad, como dicen de los grandes hombres y mujeres de la historia. Fundador del Partido Revolucionario Cubano, que es el germen de lo que después será la revolución que llegó en 1959 y que se extiende hasta el día de hoy. ¿Quién mejor que Juan Francisco Martínez Pería, historiador de cabecera en este programa, en Al carajo, para profundizar sobre la figura y el legado de Martí? Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Es una alegría estar nuevamente en el programa. Una bandera que flamea en Cuba especialmente, pero también en muchos lugares, la de Martí, y un nombre y una figura que también ha sido tomado a lo largo del tiempo desde diferentes posturas e ideologías políticas, reivindicándolo o despreciándolo. Sí, José Martí, como vos decías, es una figura absolutamente clave de la historia de Cuba y la historia de América Latina. El apóstol cubano, así es conocido en Cuba.
fue una figura clave en su época, ¿no? Y quedó un legado enorme que la Revolución Cubana recuperó, ¿no? A partir del asalto al cuartel Moncada, cuando cuando Fidel Castro dice que José Martí fue el autor intelectual del asalto al Moncada en el 53, y después obviamente la Revolución Cubana en el 59 y en adelante siempre se vio inspirada, ¿no? Por el ideario martiano. De hecho, felizmente Martí es una figura muy recuperada gracias a la Revolución Cubana. Quiero decir, si no fuera por la Revolución Cubana, probablemente José Martí, al igual que tantos otros grandes figuras latinoamericanas, hubiera sido importante en su época, pero tal vez hubiera quedado mucho más ocluido, mucho más olvidado. Así que la Revolución Cubana le dio una gran difusión que vale la pena subrayar. Hay que recordar que este año es un año importante en términos de la recuperación de José Martí, porque se están cumpliendo 170 años del nacimiento, ¿no? Nació en enero de 1853. Ahora, bueno, lo estábamos haciendo en el marco de la conmemoración de su muerte, su muerte en combate, el 19 de mayo de 1895, pero también recordar 170 años de su nacimiento. Martí nace en un contexto particular, en una isla particular, y va a estar profundamente comprometido con su época, con su tiempo, con su sociedad. Primero y principal, hay que subrayar, hay que recordarle algo a la audiencia que ya hemos hablado en otras columnas, pero vale la pena recordarlo, que es la historia peculiar de Cuba, ¿no? Cuba fue una isla muy importante para España durante toda su historia, y particularmente fue muy importante sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII y fundamentalmente durante el siglo XIX, ¿no? Cuba y Puerto Rico, a diferencia del resto de las colonias hispanoamericanas, no se van a independizar. En la independencia que se abre a partir de 1810, el proceso que se abre en 1810, Cuba y Puerto Rico se van a mantener leales a la corona, y particularmente Cuba va a ser conocida como la siempre fiel Cuba, ¿no? La fidelísima Cuba. Y Cuba va a ser la joya de la corona, ¿no? El lugar más importante para España, la colonia clave, ¿no? Una colonia que va a tener un gran crecimiento económico a fines del siglo XVIII, y durante el siglo XIX como principal productora de azúcar del mundo, después de que Haití, como colonia azucarera, a partir de la revolución y a partir del bloqueo que va a vivir después, Haití va a dejar de ser la primera productora de azúcar del mundo y Cuba la va a reemplazar, ¿no? Por eso la élite cubana mayoritariamente se va a querer mantener con España, por el éxito económico que tenía, y además por el miedo de que cualquier movimiento revolucionario pudiese derivar en una nueva revolución haitiana, ¿no? Algo muy importante es que a la medida que avanza el siglo XIX, Cuba va creciendo económicamente, la élite se va beneficiando. De hecho, Cuba es el primer lugar en América Latina en tener ferrocarriles. Cuba tuvo ferrocarriles antes que la propia España, lo cual nos muestra la importancia que tenía Cuba. Y, sin embargo, empieza a haber tensiones entre sectores que buscan proyectos alternativos al del colonialismo, ¿no? Empiezan a surgir proyectos que buscan la autonomía dentro del Imperio Español, ¿no? Poner en discusión el absolutismo español. Empiezan a surgir proyectos anexionistas, ¿no? Que se quieren anexar a Estados Unidos, y también proyectos independentistas. Algo muy importante que ya hemos hablado en otra columna es la relación entre Cuba y Estados Unidos, cómo Estados Unidos desde muy temprano, desde la época de Jefferson en adelante, tuvo bajo la mira a Cuba y creyó que Cuba de alguna u otra forma iba a terminar siendo parte de Estados Unidos, ¿no? Había como un destino manifiesto también en el sentido de que Cuba se iba a convertir más tarde o más temprano en parte de Estados Unidos. Jefferson hablaba de como la teoría de la manzana, ¿no? Tipo Newton, Pablo, ¿viste? Cae la manzana. Bueno, acá la idea era que la manzana iba a caer por su propia gravedad en la órbita estadounidense. Estados Unidos quiso comprar Cuba en 2 oportunidades, España lo rechazó, y Estados Unidos apoyó a un general venezolano cubano que se llamó Narciso López, que también tuvo intenciones anexionistas, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que para mediados del siglo ya XIX empiezan a haber proyectos alternativos al más duramente colonial, y esto deriva en una revolución. En 1868 hay una revolución en simultáneo en Puerto Rico, que era otra colonia española, y Cuba. La de Puerto Rico es abortada muy rápidamente, y la de Cuba dura 10 años. Se la conoce como la Guerra de los 10 años. Va a ser liderada por Manuel Céspedes. También va a aparecer la figura de Máximo Gómez como una figura muy importante. Antonio Maceo, una figura clave afrocubana. Y lo que va a ocurrir ahí es que de alguna manera la revolución va a prender en la parte más oriental de la colonia, pero no en la parte occidental, ¿no? El centro azucarero, en La Habana, que se va a mantener fiel
a la corona. Y ahí en ese contexto tenemos a la figura de José Martí, ¿no? José Martí, que nace en el 53, es joven durante el comienzo de la revolución y él se suma a la revolución militando la causa, no violentamente, pero sí militando la causa con sus textos, y lo va a llevar eso a caer en la cárcel. El padre era militar, el padre era español, era militar, logra que le cambien el presidio por exilio y se va a exiliar en España. En España va a estudiar Derecho, Filosofía, en Madrid y Salamanca, y va a querer volver a a Cuba, pero no va a poder quedarse, y va a empezar un periplo por México, Guatemala, Venezuela y después Estados Unidos. Ahí José Martí ya de entrada escribe una serie de textos que son muy importantes, donde él critica la esclavitud, el racismo. Recordemos que Cuba es el segundo país en América Latina, es el anteúltimo país en América en abolir la esclavitud. La esclavitud era muy importante en la isla, era la base del sistema, digamos, de producción azucarera y de tabaco. Y ya Martí desde temprano publica criticando el tema, la cuestión de la esclavitud y la cuestión del racismo. Y también publica un texto que llama la Revolución Española y la Revolución Cubana, donde justamente critica la República Cubana, perdón, Española y la Revolución Cubana, donde él critica la contradicción entre una España que está estableciendo una primera república en la metrópoli y que se niega a reconocerle la libertad a la colonia. Bueno, el periplo de Martí por América Latina, por esos países que habíamos dicho, es muy importante. Le permite ver a él la realidad latinoamericana post-independencia, le permite ver cómo se van constituyendo las élites oligárquicas y se torna muy crítico de esa situación. Y también le permite ver directamente la cuestión indígena, porque los pueblos originarios habían sido aniquilados en Cuba, y en cambio en México, en Guatemala sobre todo, va a poder ver la cuestión indígena con mucha claridad. Va a terminar en Estados Unidos. En Estados Unidos él va a vivir varios años, a partir de la década del 80. Como él dice, he vivido en las entrañas del monstruo. Y ahí él se convierte en una figura intelectual y política sumamente relevante, sobre todo un poeta, pero también un periodista, y va a escribir una serie de textos claves, donde él va a hacer toda una serie de crónicas sobre la realidad norteamericana. Ahí él hace algo fundamental, que es desmistificar, ¿no?, este gran sueño americano, esta idea de Estados Unidos como un lugar de libertad y de igualdad, y donde él muestra que en Estados Unidos no hay democracia, hay una falsa democracia, porque en realidad gobiernan los ricos, que en Estados Unidos hay un racismo terrible, digamos, a pesar de que se abolió la esclavitud, las poblaciones afrodescendientes y afroestadounidenses sufren distintas formas de racismo y de semi-esclavitud, y también va a ser muy duro con la política norteamericana hacia los pueblos originarios, ¿no?, que también va a ver profundamente como discriminatoria. También, ya lo dijimos en otra columna, creo yo, José Martí va a ser testigo de las grandes luchas populares que ocurren, las luchas obreras que ocurren en Estados Unidos en ese momento, y las va a reivindicar. No solamente va a ser una gran crónica, sino que las va a reivindicar fuertemente. Ahora, probablemente lo más interesante es que José Martí va a ser un testigo del surgimiento y consolidación del panamericanismo, ¿no?, este proyecto de unidad de América bajo la hegemonía norteamericana, ¿no? El título de este programa hace referencia, ¿no?, al carajo, hace referencia al proyecto del ALCA y al rechazo al proyecto del ALCA. El ALCA tiene sus antecedentes en las políticas de Estados Unidos del siglo XIX, ¿no?, y particularmente en esta idea del panamericanismo de James Blaine. En 1889 y en 1891 hay dos conferencias en Estados Unidos, en Washington, para ir organizando este proyecto panafricanista, y Martí advierte muy tempranamente el peligro, ¿no?, del expansionismo norteamericano en términos culturales y en términos económicos, ¿no? José Martí, junto con Francisco Bilbao, sean probablemente los dos pioneros de la crítica al expansionismo norteamericano en América Latina. Y ahí en 1891 él escribe un texto que es clave, que recomendamos a la audiencia muy enfáticamente, que se llama Nuestra América. En ese texto, José Martí de alguna manera sintetiza los grandes problemas del pensamiento latinoamericano, ¿no? Es un texto muy clásico, un texto muy breve, muy clásico, donde él justamente critica a las élites latinoamericanas y dice: las élites latinoamericanas son como hijos de zapateros que se avergüenzan de que su padre sea zapatero, hijos de una madre enferma que en vez de cuidarla, ¿no?, la desechan, la niegan. La madre enferma es la América Latina en problemas. Y lo que también critica ahí es la mímesis cultural, es el colonialismo cultural. El eje fundamental de ese texto es una crítica a las repúblicas oligárquicas y una crítica al colonialismo cultural de las repúblicas oligárquicas, ¿no? Lo que él dice es: esta gente no para de copiar a Europa, a Estados Unidos, a Francia,
y permanentemente salen los universitarios con antiparras, antiojeras norteamericanas, francesas, y no pueden entender la realidad, no pueden entender la realidad latinoamericana, y la realidad latinoamericana les choca en la cara, digamos, ¿no? Entonces lo que él plantea ahí es la necesidad de una descolonización cultural. Él dice: nosotros debemos conocer la historia de los incas, que son nuestros griegos, al dedillo, que es mucho más importante que la historia de los griegos que no son nuestros. Él dice una frase hermosa donde él dice: la universidad americana ha de vencer a la universidad europea. Y él dice: injértese el mundo en nuestras repúblicas, pero el tronco ha de ser nuestras repúblicas, ¿no? Esa necesidad de pensar el mundo de nosotros mismos, descolonizarlos mentalmente, ¿no? Y él justamente advierte en ese texto y otros textos posteriores sobre la necesidad de hacer una segunda independencia. Una segunda independencia que tiene dos ejes fundamentales, ¿no? Un eje es, tres ejes si se quiere: la independencia de Cuba y Puerto Rico, que habían quedado truncas, ¿no? Había que recuperar ese proyecto de independencia de Cuba y Puerto Rico. Eso por un lado. Por otro lado, la descolonización cultural, la necesidad de que esas independencias que habían quedado truncas del resto de América Latina sean retomadas, ¿no? Él dice: Simón Bolívar tiene mucho que hacer todavía en América, y acá también justamente apela a la idea de unidad latinoamericana, ¿no? Y la tercera cuestión es evitar y contrarrestar el peligro del imperialismo norteamericano, ¿no? Y ya para cerrar, José Martí acuña el término Nuestra América, que me parece fantástico, ¿no? Que es esta idea de disputarle la idea de americanidad a Estados Unidos. Y además el término Nuestra América es fantástico porque cuando uno lee el texto ese que yo les comentaba, lo que ahí ve es una recuperación muy fuerte de la multiplicidad étnica, racial y cultural de América, ¿no? Por eso él muchas veces habla de Nuestra América mestiza. José Martí, como vos decías, Pablo, y ya para cerrar, fue el gran líder del Partido Revolucionario Cubano. Él lo organiza en exilio, es un partido muy democrático, con participación profundamente popular, con participación de las mujeres, donde él es electo el líder, y la revolución vuelve a iniciar en 1795, ¿no? Con él a la cabeza, y José Martí, en contra de lo que era recomendable, se manda él mismo a luchar y termina siendo asesinado muy tempranamente el 19 de mayo de 1895. Pero deja realmente un legado enorme, y lamentablemente la independencia cubana se consiguió inicialmente de una manera ficticia, ¿no? Con la intervención de Estados Unidos, pero finalmente la revolución cubana del 59 creo que estuvo a la altura del ideario martiano, y ahora falta que el resto de América Latina, ¿no? lo recupere y lo continúe. Muy interesante recorrer la campaña política de José Martí. Además, Juan, como dije al comienzo también, hubo como una apropiación o un intento de apropiación de sectores antagónicos con lo que vos recién bien recorriste. José Martí escribió y propuso. No sé, por ejemplo, Radio Martí desde Estados Unidos, financiada por la CIA, transmitiendo para Cuba propaganda antirrevolucionaria, y otras tantas cosas que aparecieron en distintos lugares utilizando el nombre de Martí, pero desde una suerte de intención de vaciarlo de contenido o de derechizarlo o ponerlo del lado del imperio. Totalmente, Pablo, eso es lo que han hecho históricamente nuestras élites, que han escrito nuestra historia, la han reescrito, ¿no? La han remitificado. Esto que vos contás con José Martí, obviamente es así, digamos, es una cosa muy escandalosa, ¿no? Pero hay escándalos mayores. La propia OEA y el panamericanismo se construye diciendo que ese era el proyecto de Simón Bolívar. Ellos, como Bolívar decía, la patria, para nosotros la patria es América, ellos lo ven como toda América, ¿no? O como Santander los invitó al Congreso de Panamá, lo que ellos dicen es que ese era el proyecto de Simón Bolívar. Entonces, eso que vos decís de José Martí lo han hecho con Bolívar, lo han hecho con San Martín, lo han hecho con Artigas. Obviamente que toda figura es discutible y en la historia no hay una verdad absoluta, pero lo que está claro es que hay unos usos y manejos bastante escandalosos en estos casos, como vos bien señalás. Y lo que está escrito, y sobre todo cuando está escrito por la propia pluma del personaje en cuestión, como en este caso. Y aprovecho, como siempre, para preguntarte por algunos títulos, algunos libros que permitan ampliar directamente el tema, en este caso sobre y de José Martí, ¿no? Bueno, quien se quiera meter así súper a fondo tiene las obras completas. Hay una edición crítica editada por Cintio Vitier. Están editadas en PDF, se pueden encontrar. Si no, en general lo recomendable son una serie
de compilaciones, ¿no? Textos, hay muchas compilaciones sobre las crónicas de Estados Unidos. También generalmente hay compilaciones con el título de Nuestra América, que compilan ese texto Nuestra América, y otros como Madre América, y muchos textos claves de José Martí. Por ejemplo, Mi Raza, todo el discurso antirracista de Martí es muy interesante. Así que cualquiera de esas compilaciones son muy, muy interesantes. Después, por ejemplo, José Martí, el humanismo en América Latina, de un intelectual cubano, Pablo Guadarrama González. Cintio Vitier tiene una obra muy voluminosa sobre José Martí, cualquier cosa de él es sumamente interesante. Después Paul Estrade, que es un autor francés, tiene un libro muy interesante, se llama José Martí, los fundamentos de la democracia en América Latina. Y después Fernández Retamar, que fue director de la Casa de las Américas, tiene un texto clave que es José Martí en nuestro tercer mundo. Hay mucho para leer de Martí. Me parece algo muy interesante que, retomando un poco lo que plantea Retamar y lo que el propio Martí plantea, que yo no lo decía, es que Martí, Bilbao, Simón Rodríguez, en el siglo XIX son una tradición totalmente contrapuesta a la tradición liberal conservadora, ¿no? Racista, elitista, pro-europea, eurocéntrica, pro-norteamericana, y ahí es donde nosotros tenemos que abrevar, ¿no? Abrevar en esas obras fundamentales para un pensamiento crítico actual y hacia el futuro. Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y de la educación pública. Juan, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo. Un saludo para vos y toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene. Continuamos con Al Carajo. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo. Mavi, tenemos hambre. Pablo, en este episodio te invito a comer a vos y a las y los oyentes unos ricos yapingachos. Hoy vuelve a renacer. El yapingacho es un plato típico que tiene una larga historia en Ecuador. Suele consumirse como desayuno, entrada o para acompañar otros platos. Tungurahua, fuerza, pasión, mi vida, mi tierra querida, yo voy a cuidarte. Con respecto al origen de los yapingachos, se dice que fueron una creación de los indios salasacas de la provincia de Tungurahua, de la Sierra Central del Ecuador. Para el Ecuador y para todo el mundo. El nombre del plato al parecer proviene de la palabra yapín, que en quechua significa aplastado. Se lo consume desde siempre en la zona de los páramos serranos, dado su alto nivel energético, es ideal para las alturas. Tungurahua, tierra querida, siempre te voy a cuidar. Somos un pueblo unido. La papa es originaria de la región andina y por eso este plato también es un plato favorito de la zona.
Con el paso del tiempo se agregaron otros ingredientes como el chorizo, el aguacate, la lechuga o el huevo frito. Te cuento cómo se prepara. Hervir 6 papas peladas y cortadas en trozos medianos y sal hasta que estén suaves. Hacer puré con esas papas. Calentar el aire a temperatura media y sofreír media taza de cebolla blanca picada finamente y 2 cucharadas de achiote molido. Agregar ese refrito de cebolla y sal al gusto al puré de papas y mezclar bien. Cubrir esa mezcla y dejar reposar a temperatura ambiente durante 1 hora. Luego de pasada esa hora, formar bolas pequeñas con la mezcla de papas, hacer un agujero en la mitad de cada bola y rellenarlas con trozos de queso mozzarella o queso fresco. Aplastar luego esas bolas hasta que tengan forma de tortillas gruesas y dejarlas reposar en la heladera durante 30 minutos hasta que llegue la hora de cocinarlas. Para cocinar estas tortillas se puede hacer en una parrilla plana o bien en una sartén caliente. Hay que cocinarlas hasta que estén doradas por ambos lados. Para servir los liapingachos se puede acompañar con un huevo frito. También se puede agregar salsa de maní, una rodaja de aguacate o chorizo o ají criollo. Y acompañamos los sabrosos yapingachos originarios de la provincia de Tungurahua, en Ecuador, que trajo nuestra compañera Mavi Sosa al aire de Al Carajo, con la música identitaria de esta región. Tungurahua no se rinde, se llama la canción que acompañó todo el desarrollo de la receta, interpretada por artistas populares locales: Israel Brito, Edinson von Lipke, Jocelyn Inningworth, Percy Guaita, Javier Jerez, Marco Morales, Alejandro Santander, Parcebas, Abraham Flores y Eve Salazar. En Al Carajo comimos yapingachos mientras cantamos Tungurahua no se rinde. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Uno, para nosotros la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. 2. La tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias, vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra nacen, los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan, los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. 3. La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos, ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. 4. Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer.
Capitalismo se llama el enemigo. Quinto, nosotros pensamos que no es posible triunfar en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son, como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores. Por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos para buscar y encontrar a las que dicen o quieren decir ya basta, a los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. Sexto, nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero. Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. Séptimo, ni al árbol ni al bosque miramos hacia abajo, no en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para poder ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto a las estrellas. La voz de Marcos, la voz del subcomandante, trayendo y recuperando algo de aquel mito iniciado el 1 de enero de 1994 por el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a su vez recuperaba las luchas históricas y heroicas de Emiliano Zapata y de Pancho Villa por la distribución de la tierra, la reforma agraria, la lucha campesina, la soberanía alimentaria, política y económica, que todavía se refleja en muchos lugares del continente. Al principio de este programa decíamos, como título, volvió el zapatismo, y decíamos también que en realidad nunca se fue. Y esto es así porque, a pesar del silenciamiento mediático y también del propio ensimismamiento del movimiento en los caracoles y en la comunidad lacandona de Chiapas, los campesinos y los indígenas siguen organizados y siguen resistiendo. Y hay expresiones conectadas que reflejan esas luchas. Vamos a compartir en Al Carajo un reporte desde San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, sobre un foro llamado Encuentro del Sur-Sureste 2023, Capitalismo Corporativo Mundial, Patriarcado Planetario y Autonomía en Rebeldía, donde participaron justamente las comunidades de esas regiones mexicanas denunciando el despojo de tierras, los asesinatos, los desplazamientos y dando una mirada no solo local y regional, sino también global del avance voraz del capitalismo sobre las vidas, sobre los derechos y sobre las identidades. Zapata vive, la lucha sigue, fue el canto y el grito, así que vamos a escuchar el informe de la colega Sandra Luz Cruz desde Radio Chololán en México y el resumen de lo más importante que pasó y que se dijo en este encuentro del sur-sureste en Chiapas. Desde el corazón de la tierra, donde nació, creció y se reproduce la digna rabia, los pueblos rebeldes de la geografía del sur-sureste que caminamos la caravana El Sur Resiste 2023, recorrimos los territorios afectados por los megaproyectos militares interconectados, Tren mal llamado Maya y el corredor interoceánico. Llegamos al territorio zapatista del CIDESI Unitierra, Caracol Jacinto Canec en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde nos reunimos con muchos otros pueblos y organizaciones de los pueblos originarios y las zonas urbanas del sur-sureste del país y de otras muchas regiones de nuestra madre tierra para compartir los dolores, esperanzas y estrategias de articulación, aprender de las luchas de otras geografías y seguir tejiendo redes solidarias de resistencia y rebeldía planetaria. Los integrantes de la caravana El Sur Resiste viajamos por comunidades y pueblos de 8 estados de la República Mexicana, partiendo de la comunidad de El Progreso, municipio de Pijijiapan, con una escala en Tonalá, cruzando la región de Los Altos para llegar a nuestro destino final, Jovel, hoy San Cristóbal de las Casas. En toda esta travesía, nuestros corazones, sentires y pensares se abrieron a la escucha y la observación de los múltiples dolores y destrozos provocados por la voracidad del gran capitalismo mundial,
que en cuerpo propio palpamos a través del constante hostigamiento a nuestra caravana por parte de los cuerpos policíacos y militares del Estado mexicano. En estos tiempos de reacomodos geopolíticos mundiales, donde los grandes capitales de los bloques occidental y asiático aceleran el proceso de esta nueva etapa de guerra de colonización, disputándose los territorios de nuestro planeta, destruyendo la madre naturaleza, despojando, explotando y expulsando a los pueblos y asesinando y desapareciendo a quienes se oponen a ellos, constatamos la complicidad de los estados y del crimen organizado en sus variadas modalidades, todas ellas sanguinarias. Afirmamos que estamos ante la mayor expresión del sistema de poder patriarcal e instalado en nuestras tierras desde hace más de 500 años con la invasión europea genocida. Atestiguamos sus efectos devastadores en nuestros territorios, pero también sentimos con gran fuerza las resistencias de nuestros pueblos. Con información de Chololan Radio, reportó Sandra Luz Cruz. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. En todos los ingenios existía una enfermería que estaba cerca de los barracones. Era una casa grande de madera donde llevaban a las mujeres preñadas. Ahí nacía uno y estaba hasta los 6 o 7 años en que se iba a vivir a los barracones, igual que todos los demás, y a trabajar. Yo me acuerdo que había unas negras crianderas y cebadoras que cuidaban a los criollitos y los alimentaban. Cuando alguno se lastimaba en el campo o se enfermaba, esas negras servían de médicos. Con hierbas y cocimientos lo arreglaban todo, no había más cuidado. A veces los criollitos no volvían a ver a sus padres, porque el amo era el dueño y los podía mandar para otro ingenio. Entonces sí que las crianderas lo tenían que hacer todo. ¿Quién se iba a ocupar de un hijo que no era suyo? En la misma enfermería pelaban y bañaban a los niños. Los de raza costaban unos 500 pesos. Eso de los niños de raza era porque eran hijos de negros forzudos y grandes, de granaderos. Los granaderos eran privilegiados. Los amos los buscaban para juntarlos con negras grandes y saludables. Después de juntos en un cuarto, aparte del barracón, los obligaban a juntarse y la negra tenía que parir buena cría todos los años. Yo digo que era como tener animales. Pues bueno, si la negra no paría como a ellos se le antojaba, la separaban y la ponían a trabajar en el campo otra vez. Las negras que no fueran curielas estaban perdidas, porque tenían que volver a pegar el lomo. Entonces sí podían escoger maridos por la libre. Había casos en que una mujer estaba detrás de un hombre y tenía ella misma 20 detrás. Los brujos procuraban resolver estas cuestiones con trabajos calientes. Al carajo. Una crónica de la región. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias, Mavi Sosa, por el paso final de este programa, de esta emisión, de este capítulo. Un nuevo pasaje de nuestra novela elegida en este año 2023 para acompañarnos en cada semana de Al Carajo. Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnett. Una denuncia y un grito contra la esclavitud en América. De América, del sur, del centro y del Caribe fueron todas las voces y todas las noticias que atravesaron estos 60 minutos de radio que estamos concluyendo acá.
Tuvimos noticias desde Guatemala, tuvimos noticias desde Brasil, desde Uruguay. Tuvimos historia con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro columnista, investigador, docente desde la educación pública argentina y latinoamericana. Mavi Sosa, además de la literatura, nos presentó música y nos contó de las comidas y de los sabores de los pueblos como parte de sus identidades, de nuestra identidad, conformada por la suma de todos esos rasgos, maneras, voces y sentimientos de los pueblos del continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, y menciono el crédito también de la compañera y colega Sandra Luz Cruz, desde Radio Chololán de México. Tuvimos informe desde San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, del encuentro del sur-sureste, queriendo volver a poner en primer plano la mística zapatista de la lucha por la tierra y la reforma agraria a nivel local y a nivel regional. Nos despedimos acá, hasta la próxima. Recomendamos seguimiento a través de nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. También tenemos redes, Twitter, Facebook, Instagram con el nombre del programa. Agradecimiento a todas las emisoras que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del continente en distintos países, cada una en distintos días de la semana y del fin de semana, en distintos horarios de acuerdo a sus grillas de programación. Nos reencontramos en el aire, nos reencontramos en las redes, nos reencontramos en YouTube, nos reencontramos de todas las maneras posibles en nuestro próximo capítulo. Esto fue todo por esta oportunidad, será hasta la próxima. Hasta entonces. Querida presencia, comandante Che Guevara. Ernesto. Comandante, vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda.